caso Jeffrey Epstein vuelve a escena y vuelve a sacudir de nuevo la Casa Blanca. Mientras tanto, muchas preguntas. ¿Saldrá adelante el proceso de votación para desclasificar los archivos en la Cámara de Representantes este martes? Después de eso, si realmente sale adelante, pasaríamos al Senado y posteriormente ya a la firma definitiva de Donald Trump, ya que el documento llegaría a su escritorio, a su despacho. Pero antes tenemos muchas preguntas que queremos hacer en torno a este cambio de postura por parte de Donald Trump, al impacto que esto puede representar en el Partido Republicano y si realmente el Senado dará luz verde y finalmente Donald Trump accederá también a la firma del documento. Hablamos de todo ello con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, decíamos al inicio del programa que Trump, en pocas palabras, ha activado la bomba Epstein para desactivarla, ¿no? Dice que no hay nada que ocultar y de esta forma justifica su cambio de postura, pero ¿realmente por qué se ha producido este giro? ¿Qué motivos puede haber después de este cambio por parte del presidente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que en primer lugar está la propia presión de la base MAGA. Su electorado más fiel, sus seguidores más fieles están enfadados, han reaccionado mal al incumplimiento por parte de Trump de su promesa de desclasificar todos los documentos relacionados con este tema, esa promesa electoral en la que insistió tanto, porque él fue uno de los que más alimentó la teoría de la conspiración en torno a Epstein, y entonces, claro, cuando se ha visto que en el poder, lejos de optar por esa transparencia, está haciendo todo lo contrario, parece como que está encubriendo lo que ocurrió, pues al final yo creo que ha sido una presión que ha ido en aumento y ha obligado a Trump a mover ficha para no perder autoridad en su propio movimiento. Luego también pues tenemos otra razón de peso para que haya dado este paso, es que en los últimos días han aparecido nuevos correos electrónicos, nuevas menciones a Trump y claro, la presión mediática y política cada vez es más fuerte. Y mantenerse pasivo en esta situación pues era una especie de aceptación de culpa, de que realmente estaba escondiendo algo. Entonces yo creo que no le ha quedado más remedio que cambiar de postura para cortar esa sangría. Y yo creo que él lo que busca ahora es recuperar el control de la narrativa política, como él hace siempre, pasar de la defensa al ataque, y al pedir la publicación de todos los archivos relacionados con el caso, está claro que intenta recuperar la iniciativa, desactivar las sospechas que están creciendo en torno a él y reorientar de nuevo el caso Epstein hacia los demócratas, hacia sus adversarios, que es lo que él hizo durante toda la campaña electoral, especialmente contra los Clinton, alguna otra figura importante demócrata como Larry Summers. Entonces, él ahora presenta este anuncio de que va a forzar o va a presionar para que en el Congreso, en el Senado, se desclasifiquen todos los papeles por parte del Departamento de Justicia y otras agencias federales. Pues eso, como que él no tiene nada que esconder, no tiene que tener ningún miedo y de este modo pues recuperar el control, que es algo que a él siempre le obsesiona, ¿no? Llevar en la iniciativa. Recuperar el control, como bien decías, Daniel, redirigir también la atención del caso Epstein y lanzarla hacia el Partido Demócrata. Sin embargo, es verdad que no todos han celebrado este cambio de postura. Algunos califican este cambio como un desastre porque, claro, hay que tener en cuenta todo lo que ha ido diciendo Donald Trump, además de
de esa promesa incumplida en el marco electoral, Trump posteriormente dijo que, claro, que los archivos eran documentos manipulados, ¿no? Trump podría mantener ambas posturas, es decir, la defensa por desclasificar los archivos y a su vez intentar protegerse hablando de documentos manipulados, porque, claro, es una narrativa ya algo difícil de sostener. Sí, a él le preocupa sobre todo el fuego amigo, porque claro, se está dando cuenta de que están surgiendo voces en el entorno MAGA, pues que cada vez además son de personas más influyentes, tipo Joe Rogan, Carson Tucker, Andrew Schultz en el ámbito mediático. En el ámbito político tenemos también a figuras importantes del Congreso, pues Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, la representante de Georgia, Nancy Mace, que esta es una republicana de Carolina del Sur que además sobrevivió a un abuso sexual de joven y este tema lo considera como muy personal. Thomas Massie, el representante de Kentucky, es decir, que ya está viendo cómo gente muy importante de su propia base, de su propio movimiento, pues están con una actitud cada vez más presionante al respecto. Entonces, no le queda otra que reaccionar. Vamos a ver, en torno a lo que tú dices, cuál es su actitud frente a lo que decida el Senado, porque claro, la Cámara de Representantes ha aprobado que se desclasifiquen los documentos, pero ahora esa ley tiene que ser ratificada por el Senado y además por una mayoría bastante amplia de 60 votos, que es lo que se exige en estos casos para evitar el filibusterismo. Y claro, los demócratas tienen 47 votos, necesitarían 13 republicanos, no está nada claro que los republicanos vayan a dar un cheque en blanco en este sentido, o sea que es muy probable que acepten una desclasificación un poco controlada y en este caso pues Donald Trump seguro que si sabe que va a haber documentos muy comprometedores para él, va a hacer todo lo posible, o bien para evitar que esos documentos siguieran metidos en un cajón y no publicados, o, como bien comentabas, pues tirar de teoría de la conspiración y decir pues que esos son documentos falsos, que sus enemigos están creando para aprovechar este tema, en fin, y él incluso tiene capacidad de veto en el Senado, con lo cual vamos a ver finalmente qué decide el Senado. Está todo muy abierto, no apostaría por una cosa u otra respecto a ver si van a aprobar la ley tal y como viene de la Cámara de Representantes o si lo van a hacer de una forma más descafeinada. Yo creo que ahora tienen pocas posibilidades de dar marcha atrás, porque claro, una vez que ha creado todas las expectativas de que se necesita transparencia total y que va a reclamar que el Departamento de Justicia, los juzgados publiquen absolutamente todo, pues que ahora el Senado se opusiera sería muy difícilmente justificable. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en estos días. Efectivamente, sería difícil de justificar teniendo en cuenta que Trump ha dicho que si no hay nada que ocultar hay que seguir adelante con la desclasificación. Sería sospechoso un movimiento del Senado que pudiera contradecir estas palabras de Donald Trump, aunque fuera por intentar protegerle. Ahí sí que es verdad que los demócratas probablemente tendrían una excusa perfecta para seguir adelante con su campaña. Aún así, como bien decías, una aprobación que podría ser algo más descafeinada, es decir, que en el Senado según el resultado, podríamos hablar de todo un paripé político en medio de esta nueva campaña por desclasificar los archivos. Sí, el líder del Senado, el líder republicano del Senado, John Thune, ya ha advertido en varias ocasiones que ellos no son muy dados a una liberación masiva de archivos relacionados con este caso. Incluso apelan a la privacidad, a la protección de datos, en fin. Yo creo que van a intentar buscar la manera de controlar
crisis que al final pues empezó con un comentario en redes por parte de Elon Musk cuando se cogió ese berrinche con respecto a Donald Trump. Ese fue, yo creo, el primer impulso serio a que el caso Epstein cambiara las tornas y se convirtiera en una verdadera amenaza para Donald Trump, y desde entonces pues hemos visto cómo el caso ha ido increciendo, han sido incapaces de pararlo. Vamos a ver si eso en el Senado pues utilizan algún tipo de argucia para que este tema no se les vaya de las manos. Claro, hasta qué punto también saben los líderes republicanos, sabe Trump y su entorno, el potencial uso explosivo que se puede hacer de estos documentos. Ellos mismos deben saber si realmente hay algo importante que les pueda perjudicar y bueno, pues por eso al tener información que probablemente los ciudadanos normales y corrientes no tengan, tienen ahí una baza. Ellos saben lo que hay y entonces van a actuar para controlar los daños en el caso de que esto fuera potencialmente peligroso para Donald Trump, no me cabe ninguna duda. Claro, ¿y cuál es la postura de la ciudadanía estadounidense, de los votantes en todo esto, Daniel? Más allá de cómo pueda sentar en la base MAGA, de esa división que pueda haber en el Partido Republicano, más allá de la propia postura que está ejerciendo la oposición demócrata, ¿qué percepción tiene la ciudadanía sobre esto, la posible implicación mayor o menor de Donald Trump en el caso Epstein? ¿Hay algo que sea constatable o cuantificable, por así decirlo? Sí, se están realizando encuestas desde ya antes del verano sobre este tema y realmente a la gente en Estados Unidos no le está gustando cómo lo está gestionando Donald Trump. E incluso en la base republicana, en sus propios votantes, hay mucho descontento de cómo está gestionando las cosas al respecto. O sea que realmente es un tema al que los norteamericanos sí que le dan importancia y sí que está siendo uno de esos puntos, de esos temas que le están haciendo daño a Trump. Evidentemente, desde el punto de vista demócrata, pues se ve pues una postura muy masiva en su contra de cómo está llevando este tema, pero es que lo que sorprende es cómo entre los republicanos, pues prácticamente un 50% del electorado republicano también está muy descontenta de cómo se está gestionando este tema. Y luego, esto tiene otro problema añadido, que también se ve en las encuestas, que de repente se ha colado en la agenda y a pesar de que en estos primeros meses Donald Trump, por ejemplo, está poniendo mucho énfasis en sus políticas internacionales, en tratar de dar la imagen de que gracias a él Estados Unidos está recuperando el respeto internacional, está consiguiendo muchos beneficios a nivel económico, etcétera. Todo eso queda diluido porque el caso Epstein se está convirtiendo en un fantasma, en una sombra que está todo el tiempo revoloteando en la vida política norteamericana, en la actualidad norteamericana, y claramente es un marco que no le interesa absolutamente nada a Donald Trump. Queda mucho todavía para las elecciones de mitad de mandato, pero realmente esto es un elemento muy negativo para Donald Trump y para el movimiento MAGA, estar metidos constantemente a la defensiva respecto al caso Epstein. Y además siempre surge este caso en un momento quizás de oasis. No estamos hablando ahora tanto de cuestiones geopolíticas, porque bueno, seguimos con la misma situación en la Franja de Gaza, situación estancada entre Rusia y Ucrania. No hay tampoco nuevas noticias sobre amenazas arancelarias por parte de Donald Trump. Es decir, parece que todo se está reduciendo más bien a la política interna nacional estadounidense y en este momento vuelve a resurgir el ruido o, como bien indicabas, el fantasma de Epstein. ¿Hasta qué punto esto puede resultar
teniendo en cuenta esa crispación que dices que ya empieza a percibirse entre la ciudadanía, ¿hasta qué punto esto se puede convertir en un elemento desestabilizador crucial para las elecciones de medio mandato? Bueno, yo creo que va a depender mucho de las noticias que vayan apareciendo en relación con este caso. Uh-huh. Es decir, si finalmente se lleva a cabo esa desclasificación masiva de los papeles y empiezan a aparecer documentos comprometedores que afecten a Donald Trump o a gente de su entorno, pues puede tener un efecto potencial muy negativo, muy potente, muy disruptivo. Pero va a depender de eso, o sea que al final los hechos cuentan, aunque a veces no lo parezca, sí. Pero claro que cuentan, y si realmente pues hay material evidente que pueda ser comprometedor y que se demuestre que Donald Trump estaba implicado en estas redes de tráfico sexual o de abuso de menores, en fin, puede ser muy negativo para él. Uh-huh. Mañana recibe en la Casa Blanca a Mohammed bin Salman, uh-huh. Efectivamente el príncipe heredero saudí, uh-huh. Porque él, yo creo que sigue intentando, pues eso, dar la imagen de que, como buen presidente empresario que es, está consiguiendo muchos beneficios para Estados Unidos, y mañana querrá presentar a los ciudadanos norteamericanos cómo se firman nuevos contratos de adquisición de F-35 por parte de los saudíes, nuevas inversiones, etcétera. Luego hay que tener en cuenta las amistades peligrosas también de Donald Trump, porque este príncipe heredero no venía a Estados Unidos desde que se produjo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, que fue un caso muy sonado. Las relaciones de Trump con los saudíes siempre han sido muy estrechas, ya incluso antes de la presidencia, pues cuando era empresario, promotor inmobiliario, en los años 90, hizo muchos negocios con los saudíes, la venta del Hotel Plaza, por ejemplo, algunos muy sonados, y desde que es presidente, pues los vínculos económicos personales entre Trump y su entorno y los saudíes han ido en aumento, y por ejemplo, pues Jared Kushner, su yerno, que es una figura muy polémica y que por un lado está muy vinculado al mundo israelí, pero por otro lado tiene muchos negocios en Oriente Próximo, tiene un fondo de inversión importante, Affinity Partners, donde los saudíes ponen mucho dinero, y entonces, bueno, pues es otro de estos casos en los que vemos cómo los intereses personales de Trump se mezclan con sus políticas nacionales y en fin, no son buenos momentos para Donald Trump en Estados Unidos. Lo vimos con las elecciones locales y estatales de hace unos días. Sus índices de popularidad son bastante bajos. El fantasma de Epstein revolotea constantemente a su alrededor, y yo creo que o intenta dar un giro de guión importante a los que muchas veces nos tiene acostumbrados, uh-huh. o va en una tendencia bastante a la baja. Uh-huh. Así que vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas. Desde luego, vamos a esperar y ver, pero efectivamente mañana también veremos el despliegue de Trump con el príncipe heredero saudí, a ver cuáles son los temas estratégicos en la agenda, cómo va a influir este encuentro también en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Nos quedaremos muy pendientes hasta qué punto Donald Trump consigue mañana desvirtuar un poco la atención y centrarla en la Casa Blanca y no tanto lo que ocurre en la Cámara de Representantes, aunque me temo que en esto no va a tener demasiado éxito. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.